Subimos los dos. Bueno, ahí ahora retomamos. Eh, no sé en qué momento hasta qué momento se me escuchó. Así que voy a tratar de repetir dónde habíamos quedado. Les decía, le estaba hablando ahí de la tabla de páginas. Les decía que por cada página le vamos a asignar el proceso, perdón, por cada página le vamos a asignar el marco que corresponde. Entonces, en este caso, la página cero del proceso uno está en el marco cero, la página uno del proceso uno está en el marco 2, que es este. La página 2 del proceso uno está en el marco 6 y así con cada uno, ¿no? Luego, a partir del ID del marco, nosotros podemos calcular cuál es la posición real dentro de la memoria RAM, ¿no? Porque como nosotros sabemos que el tamaño del marco es igual al tamaño de la página, el sistema operativo haciendo un cálculo y el hardware también, un cálculo sencillo que es multiplicar el número de marco por el tamaño, me indica dónde comienza dicho marco. Entonces, dónde comienza la página del proceso. Entonces, acá de vuelta, yo voy a necesitar convertir la dirección relativa, que en este caso la dirección relativa va a estar definido con respecto a la imagen del proceso y la página a la cual corresponde, a un tamaño, a una posición absoluta que se va a corresponder a un número de marco y a una posición dentro de la memoria RAM. Para llevar a cabo dicha traducción, bueno, acá fragmentación interna mínima, que ya lo dijimos, para llevar a cabo dicha traducción, acá vamos a tener que utilizar de vuelta los componentes del hardware. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, si yo esto lo quiero hacer desde el sistema operativo, sería bastante ineficiente, porque el sistema operativo debería utilizar el procesador para calcular el número de página que corresponde a la dirección relativa, ir a la tabla de página para determinar el número de marco y con ese número de marco asignar la dirección correspondiente, pero implementarlo por el hardware es bastante sencillo porque son dos o tres operaciones de cálculo numérico que muchas veces para hacerlo se puede hacer utilizando, desde el punto de vista del hardware, se hace utilizando los valores de, binarios que forman parte del número de página, el número de marco y la posición dentro de cada página. Así que es relativamente fácil de implementar y entonces no hace falta que lo haga el sistema operativo. Lo que sí va a tener que hacer el sistema operativo es gestionar o administrar tanto las páginas como los marcos como la tabla de páginas. Entonces, el sistema operativo va a ser el encargado de definir dónde se van a guardar las tablas en los marcos disponibles de la memoria RAM. Esta información la va a registrar en la tabla de páginas y luego el hardware se va a ocupar de acceder a esa tabla de páginas para poder hacer la traducción de dirección relativa a dirección absoluta. Ahí de vuelta hay una gran integración, un gran vínculo entre el sistema operativo y el hardware para que todo este método funcione de manera correcta. Por eso, seguramente el tema de paginación ustedes ya lo conocían desde el punto de vista del hardware. Nosotros ahora lo estamos viendo también desde el punto de vista del sistema operativo, porque los dos participan en esta operación. Bien.
En la tabla de página, así como tenemos las páginas del proceso uno, también deberíamos tener las páginas correspondientes al sistema operativo y las páginas que corresponden al proceso 2. Todas estas páginas van a tener marcos asignados y entonces el hardware, cuando el proceso solicite una dirección relativa, puede traducirla a la dirección absoluta que le corresponde. Bien. Obviamente que si yo tengo muchos procesos, en algún momento la cantidad de memoria RAM se me va a llenar y ahí, a pesar de que yo utilice paginación, voy a tener el problema que no me va a entrar todas esas páginas para guardarlas en la memoria RAM. Para solucionar eso, por ahora vamos a decir que, bueno, tenemos las dos soluciones que habíamos visto antes. Esperar que algún proceso termine y que le libere la memoria RAM o suspender algún otro proceso. La semana que viene le vamos a agregar una tercera solución que es aplicar el concepto de memoria virtual. Pero bueno, eso se los vamos a dejar como suspenso para la semana que viene. Lo único que les vamos adelantando es que para utilizar memoria virtual vamos a tener que utilizar paginación. Entonces, la semana que viene van a ver que volvemos a repetir y repasar cómo funciona esta paginación para poder implementar la memoria virtual. Bien. De todas maneras, este método no es el último que vamos a ver, porque antes de terminar la clase de hoy, nos queda hablar de un método adicional, que es el método de segmentación. Segmentación le va a agregar como ventaja el método de segmentación que yo voy a poder definir mecanismos para poder compartir datos entre distintos procesos. ¿Esto es por qué? Porque por defecto el sistema operativo va a considerar que las páginas de un proceso son privadas para ese proceso. Dicho de otra manera, solo el proceso puede leer y escribir en las páginas que forman parte de su imagen. Entonces el sistema operativo, bueno, el sistema operativo puede leer todo, ¿no? Porque es el sistema operativo y ejecuta en modo kernel. Pero el proceso uno solamente va a poder acceder, es decir, leer y escribir, las páginas correspondientes al proceso uno. El proceso 2 solamente puede leer y escribir las páginas correspondientes al proceso 2. El proceso 3 del proceso 3 y así con cada uno. Pero hay veces que a los desarrolladores les resulta útil que un proceso pueda pasarle información a otros procesos directamente a través de la memoria RAM. En vez de utilizar una base de datos o utilizar un archivo o utilizar un socket para lograr la comunicación entre los procesos, yo quiero que toda la información que está en la memoria RAM de un proceso, en algún, tal vez no toda la memoria RAM, pero en algunas partes, en algunas variables, otro proceso lo pueda leer o lo pueda leer y escribir. Entonces, en esos casos, yo tengo que tener algún mecanismo que me permita compartir datos dentro de la memoria RAM. Para hacer eso, aparece el método de segmentación. En el método de segmentación, que se lo puede ver como segmentación pura o segmentación combinada con paginación. Nosotros vamos a ver directamente esa, pero también existe el método de segmentación pura. Lo que vamos a hacer es dividir la imagen del proceso en segmentos. Estos segmentos se diferencian de las páginas en que los segmentos van a tener un tamaño variable. Entonces, el desarrollador, al momento de construir su programa, puede definir bloques
de tamaño variable por varios motivos. Un motivo podría ser porque ese bloque de datos es compartido con otros procesos. Entonces yo puedo tener segmento cero, que tal vez incluye las páginas privadas del proceso, y el segmento uno, que va a incluir las páginas públicas o compartidas de este proceso. Entonces, todo lo que el proceso considera como privado, que nadie lo puede leer y escribir, lo va a guardar en el segmento cero. Todo lo que el proceso considera que se lo quiere compartir a otro proceso, lo va a guardar en el segmento uno. Estos dos segmentos, a su vez, se dividen en páginas. Por eso se llama el método de organización segmentación más paginación. Por un lado, a la imagen del proceso lo dividimos en segmentos de tamaño variable y por otro lado en páginas de tamaño fijo. El tamaño de la página que usamos para el segmento cero va a ser igual que el tamaño de página que la usamos para el segmento uno. Siempre el tamaño de página es igual para todos los procesos y a todos los segmentos. Pero cada segmento puede tener un tamaño diferente. Eh, No, acá me pregunta Sebastián si siempre es así. No, yo puedo definir, de hecho podría tener más de dos segmentos. Podría tener el segmento cero, uno, 2, 3 y el que es compartido es el segmento 2 y el segmento uno puede ser privado. Eh, Al momento de crear el segmento, uno va a decir si es compartido o no, y si es compartido, a quién se lo compartimos. Porque eso también, yo no es que lo hago, o sea, lo puedo hacer público para todo el mundo o lo puedo hacer compartido para cierto proceso o ciertos procesos. Eso lo voy a definir al momento de generar el segmento. Otra cosa que yo puedo definir al momento de crear el segmento es si ese segmento puede llegar a crecer. Por ejemplo, yo puedo definir un segmento para almacenar una lista en memoria. Y esa lista puede ser dinámica, donde le puedo ir agregando nodos o sacándole nodos a medida que yo voy necesitando. Entonces ahí el segmento puede ser un segmento donde le puedo ir incorporando más páginas o le puedo ir sacando páginas de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces ahí es un segmento dinámico, lo llaman. Pero también puedo tener un segmento estático. Por ejemplo, toda parte de la imagen del proceso que corresponde a las instrucciones va a estar en un segmento estático, porque a medida que el proceso ejecuta, las instrucciones no cambian. Siempre tiene el mismo tamaño. Pero la parte de las variables podría ser dinámica. Y dentro de esas variables, algunas pueden ser compartidas, entonces yo puedo tener el segmento uno que es dinámico, privado, y el segmento 2 que es dinámico y compartido. Y a su vez puedo tener un segmento 3 que es compartido con otros procesos, que puede ser estático, puede ser dinámico. Entonces, el concepto del segmento uno lo va manejando desde el punto de vista de lo que necesita el desarrollador para implementar su programa. De manera que el proceso va a tener varios segmentos, cada uno con características distintas. David, no sé, acá me parece que quieres compartir algo. ¿Quieres preguntar algo? No, no, toqué sin querer, profe, Ah, disculpe. no, está bien. Eh, entonces, yo los segmentos los voy a definir al momento de la construcción de mi programa. Y esos segmentos luego se van a transformar en páginas que se van a utilizar internamente de la misma manera que nosotros habíamos visto. La única diferencia que vamos a tener es que
el sistema operativo va a tener, en este caso, una tabla de segmentos y esa tabla de segmentos luego se va a relacionar con una tabla de páginas. En la tabla de páginas no solo vamos a tener el ID del proceso, sino también el ID del segmento. Entonces yo voy a decir, la página cero del segmento cero del proceso uno está en el marco 3. La página cero del segmento uno del proceso uno está en el marco cero. La página 5 del segmento cero del proceso uno está en el marco 10. La página 5 del segmento uno del proceso uno está en el segmento 20. La página 5 del segmento 2 del proceso uno está en el marco 23. Entonces, dentro de la tabla de páginas vamos a hacer la distinción por número de segmento. Y a su vez hay una tabla de segmento que indica por cada proceso qué, qué segmentos tiene, qué tamaño tiene el segmento y qué atributos tiene el segmento. Acá los atributos pueden ser si es privado, compartido y con quién, y si es estático o es dinámico. Después hay algunos atributos más, pero esos son los, digamos, los más genéricos, los más usados. Alguien me podría preguntar, ¿qué pasa si mi proceso no usa segmentos? Y yo uso el método de organización de segmentación con paginación. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, lo que va a pasar es que al proceso se le va a asignar por defecto un segmento de un tamaño igual al tamaño total de la imagen del proceso. Entonces, en ese caso, nuestra imagen del proceso va a ser igual al tamaño del segmento. Y ese segmento va a estar dividido a su vez en distintas páginas. Es como pasaba con un sistema operativo que soporta hilos. Si yo no uso hilos, el sistema operativo me va a asignar un hilo para nuestro proceso, por defecto. Y ya está. Pero si yo uso hilos, lo voy a poder aprovechar más y entonces dentro de mi proceso puedo tener varios hilos. Eh, Eso suele funcionar de esta manera. Eh, si yo uso paginación pura, no tengo el concepto de... Si yo uso paginación pura, no uso el concepto de segmentos, entonces voy directamente para un proceso a la tabla de páginas. Pero si utilizo el método de organización de segmentación y paginación, voy a tener mi tabla de segmento y relacionado al número de segmento voy a tener la tabla de páginas que corresponde. Esto es importante saberlo porque va a depender de las características del sistema operativo que uno use y del hardware. Porque acá de vuelta, para poder utilizar paginación, necesitamos que tanto el sistema operativo como el hardware soporten paginación. Si yo quiero usar segmentación y paginación, voy a necesitar que el sistema operativo y el hardware puedan manejar segmentación y paginación. En todas las computadoras modernas, todas las computadoras con, digamos, arquitectura Intel, soportan segmentación y paginación. Las Mac también, eh, que tienen una arquitectura un poco distinta, también lo soportan. Los mainframe algunos sí, a otros no. Depende del mainframe. Hay una aclaración. En los celulares, hasta hace algunos años no soportaban paginación. Ahora están empezando a soportar paginación. De hecho, muchos celulares actuales no soportan memoria virtual,
pero ahora están empezando a aparecer celulares con memoria virtual. Es el tema que vamos a ver la semana que viene. Entonces soportan paginación. Es toda una evolución. En eh, algunas computadoras que uno usa para hacer algunas cosas especiales, puede ser que no soporte paginación. Como el hardware es más simple, usa directamente partición dinámica. Eso lo pueden ver también. Pero son algunas, no todas. Pero generalmente todas las digamos, mothers que están disponibles a la venta, que son para utilizar con un sistema operativo tipo Windows, Linux, soportan paginación y segmentación sin grandes inconvenientes y son compatibles con esos sistemas operativos por eso mismo. Bien. Acá, bueno, de vuelta. Para hacer la traducción de dirección relativa, que ahora va a ser un número de segmento más un número de página, y obtener la dirección absoluta, que va a ser el número de marco, vamos a tener que tener el hardware, la administración de la tabla de segmentos y la tabla de páginas, y la asignación de los segmentos y las páginas a los distintos bloques de la memoria RAM, se va a ocupar el sistema operativo. Bien. ¿Alguna duda? Acá creo, sí, acá ya ahí terminamos. ¿Alguna duda de todo esto? Bueno, gracias. Bien. De este tema, entonces vamos a continuar un poquito más la semana que viene. Hoy podríamos, o sea, hoy tenemos tiempo para seguir hablando. Uy, perdón, dejé de compartir. Quise cerrar la presentación y cerrar el Zoom. Les decía, podríamos hablar un poquito del tema de memoria virtual, pero me parece que los vamos a marear más. Entonces, por eso esta clase la dividimos en dos partes y la semana que viene vamos a hablar de memoria virtual. De este tema de memoria virtual, a su vez, van a tener otra serie de ejercicios que entran para el segundo parcial del 27 de octubre. Así que ahí también los vamos a resolver la semana que viene en la clase presencial. Yo quise dar un poco también rápido la parte de administración de memoria, por si alguien necesita hacer alguna consulta sobre alguna pregunta del parcial de la semana pasada. Eh, Como la semana pasada, nosotros les mandamos los resueltos y les mandamos cómo les fue. No sé si alguien quiere consultar sobre alguna pregunta de multiple choice del examen. Podemos aprovechar ahora. La semana que viene, que es clase de presencial, vamos a llevar los exámenes. Así que generalmente llegamos antes de la clase, así que si alguno quiere pedirnos el examen para verlo antes de la clase, lo podemos hacer. Más que nada, por si no se acuerdan cómo respondieron a alguna pregunta, lo pueden ver ahora. Yo no los tengo acá, porque justo acá no los traje, pero tampoco sería muy cómodo que andar mostrándoles el examen por, por la cámara. Sería medio complicado, por eso ver el examen se lo dejamos para la clase presencial que va a ser mucho más fácil. Pero si alguien quiere preguntar, eh, quiere preguntar sobre alguna pregunta del multiple choice, la podemos hacer. Y acá veo que Aldana pregunta del trabajo práctico también. La semana que viene, el lunes que viene, vence es la fecha límite para la entrega uno del trabajo práctico. Hay algunos grupos que ya lo fueron mandando. Nos quedan ver varios. Todavía no arrancamos a full. Así que todavía no les mandamos ninguna respuesta. Así que bueno, también pueden consultar. Acá Aldana lo que pregunta es, ¿cómo habría que completar el apartado de análisis? Bien, buena pregunta.
En el apartado de análisis, la idea es que ustedes armen un breve texto donde hagan la comparativa de los resultados de los distintos algoritmos. Lo que pueden evaluar es si en algún algoritmo hubo tiempos idle, entonces eso podría ser contraproducente porque ahí se está desperdiciando el procesador. Analizar, por ejemplo, si los procesos terminaron todos en forma equitativa o no. Capaz que suele pasar que en los planificadores de prioridades suelen terminar primero los procesos de mayor prioridad y luego los de baja prioridad. Pero puede ser que eso no les haya pasado. Entonces, bueno, lo pueden considerar en el análisis. Pueden ver eh, cuánto se aprovechó del procesador, cuántas apropiaciones se generaron, qué nivel de multitarea se está simulando, si se generó mucha o poca multitarea. Eh, y bueno, y su opinión en cuanto a lo que ustedes están viendo sobre si cada uno de los algoritmos funcionó de manera útil para el usuario o no. Para eso pueden considerar, qué sé yo, para procesos cortos este algoritmo fue mejor o para este algoritmo le dio más. Justo nos quedó que los procesos largos tenían más prioridad y por eso terminaron antes. Poner un pequeño texto que describa eso. Si quieren, se pueden armar un cuadrito similar al que está en la presentación, en la última diapositiva, como para poner un resumen y a partir de ese resumen hacer la comparativa, o directamente ponen el texto y no ponen el cuadrito, eso lo manejan ustedes. La idea es digamos, no encontrar cuál es el mejor algoritmo, porque eso es medio relativo, pero sí poder decir cuál anduvo para la configuración de los procesos que tenían mejor y cuál anduvo peor. ¿Cuál, digamos, les parece que les va a resultar más útil o menos útil? No sé si ahí con eso les respondí la pregunta. Perfecto. Acuérdense de chequear, una vez que ustedes hacen la simulación, chequear que en cada columna, en cada tiempo, haya como máximo un solo proceso ejecutando. Como tenemos un procesador, no debería quedar más de un proceso ejecutando. Y también chequear que no les haya quedado demasiados tiempos donde no se está ejecutando nada. Eh, Que ahí puede ser que todos los procesos estén haciendo entrada-salida, pero bueno, contrólenlo para ver que no se estén olvidando nada que esté en la cola de listos, ¿no? Cualquier duda nos pueden preguntar por mail si no están seguros, si están aplicando bien algún criterio. Y si lo necesitan, pueden aclarar qué criterio consideraron. Vieron que nosotros siempre ordenamos los procesos por ID para desempatar cuando llegan, por ejemplo, en FIFA al mismo tiempo. Pero si ustedes consideran un criterio distinto, aclárenlo como para que nosotros podamos ver cómo hicieron el desempate. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, nos vemos el lunes que viene en el aula de Ugarte, donde, bueno, vamos a ver este tema. eh, y, y resolver también los ejercicios de este tema. Después nos quedan dos clases más que son más teóricas, así que la clase que viene traten de venir porque es el tema práctico que entra para el segundo parcial.
Igual es relativamente fácil. Los ejercicios son fáciles de hacer, pero son un poquito más directos que los de... No hay que hacer tantos pasos como los de planificación, pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, si no hay consultas, no hay comentarios, ya los liberamos. Voy a dejar de grabar.